Al grupo, ¿cómo andan? Este grupo surge especialmente por la necesidad que se tiene de conocer la palabra de Dios, profundizar un poquito, recibir preguntas, hacerles preguntas, como para que cada uno de nosotros aprendamos más de la escritura. Lo primero que le tengo que contar es que la Biblia, ¿sí? Este libro que nosotros leemos, en realidad no es un libro, es una biblioteca, ¿sí? La Biblia tiene 73 libros, de los cuales 46 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. Hay muchas clases de Biblia, por ejemplo, esta es Pueblo de Dios, es la Biblia argentina. Después está la Biblia de Jerusalén. Esta Biblia la usan mucho los sacerdotes. Esta Biblia es una Biblia con muy buenos comentarios. Los comentarios serían los escritos que aparecen acá abajo que explican el texto. ¿Sí? A veces uno no entiende mucho, se le hace muy difícil comprender lo que dice la palabra de Dios. Otra Biblia, esta es mi Biblia, la Biblia de Jerusalén latinoamericana. ¿Sí? A veces cuando nosotros leemos la Biblia, como buenos católicos nos acostumbramos a conocer la palabra desde los textos que escuchamos en la misa nada más. Pero desde que entramos en la renovación carismática, lentamente nos vamos familiarizando con la palabra de Dios. Hay distintas maneras de estudiarla. Una de las maneras de estudiarla es estudiar los textos, por ejemplo, para nosotros los carismáticos, los textos carismáticos, los que hablan de los carismas, por ejemplo, el libro de Corintios 12, 13 y 14 habla de los carismas que tenemos nosotros, carisma de lengua, profecía, palabra de conocimiento, ciencia, lenguas, interpretación de lenguas, don de curaciones, don de milagros, eso para los carismáticos. Después también en la Biblia podemos encontrar respuestas a ataques que a veces recibimos de los hermanos evangélicos. Por ejemplo, ¿por qué nosotros los católicos tenemos imágenes? ¿No? Hay una forma de responderlo con textos bíblicos. Por ejemplo, uno que les puedo dar es que en Éxodo 20 el Señor nos dice que no tenemos que hacer imágenes. Pero después, 5 capítulos después, el mismo Dios manda hacer imágenes. Aquella gente que nos critica a los católicos porque tenemos imágenes, no nos dice que 5 capítulos después de haber prohibido el tener imágenes, el Señor manda a construir una imagen. Entonces, nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, empezamos a dar, como dice San Pedro, ustedes tienen que saber dar respuesta a todo aquel que le pida razones de su fe. Entonces nosotros desde la palabra de Dios podemos aprender muchísimo. Muchas veces no tuvimos una escuela bíblica que nos enseñe, que profundice. Y lo que es importante es empezar a leer los textos bíblicos. Primero, ¿qué se recomienda? Una de las cosas que se recomienda es que empecemos leyendo solitos un evangelio. Por ejemplo, el evangelio de San Lucas. Entonces lo leemos todo completo el evangelio de San Lucas. Es el evangelio que habla del Espíritu Santo. Podemos subrayar todas las partes en las que Lucas nos habla del Espíritu Santo. Después de San Lucas podemos leer completo Hechos de los Apóstoles. Y nos vamos a dar cuenta que Lucas y Hechos de los Apóstoles está escrito muy parecido. ¿Por qué? Porque cuando Lucas escribió el libro, lo escribió completo. Evangelios y Hechos estaban todos juntos. Con el tiempo después se lo dividió. Nosotros tenemos 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A los primeros 3 se les llama evangelios sinópticos porque se lo puede poner en línea y son muy parecidos unos a otros. Da la sensación que dicen lo mismo, pero a veces hay algunos cambios. En cambio, el evangelio de San Juan, al que se le dice en el mismo evangelio el discípulo amado, era el evangelio que toma otras tradiciones, ¿no? Porque cuando se armó el evangelio, algunos piensan que todo se escribió de golpe o se escribió mientras estaba sucediendo. No fue así. Lo primero que se escribió fue la pasión del Señor, ¿sí? Su sacrificio, su muerte, ¿sí? Y su resurrección. La primera parte, lo que querían predicar los apóstoles de Jesús. Después se fueron escribiendo los milagros, pero sueltos. O sea, Jesús hacía un milagro, curaba a un ciego en una ciudad,
curaba a un paralítico en otro, entonces habían pequeños relatos. Y dicen que el último que se escribió fue el relato de la Anunciación, ¿sí? Que la tradición dice que el evangelista Lucas fue a ver a la Virgen María y le preguntó, en realidad todos estos textos se fueron creando y se tardó mucho tiempo para crearlos hasta que se armaron. Por eso algunos evangelios son muy parecidos unos de otros, porque usaron los mismos escritos que contaban la historia. De los 4 evangelios, ¿sí? Solo 2 eran apóstoles de los que escribieron. Por ejemplo, Lucas no era judío, era pagano. En cambio, Mateo era judío, ¿sí? Y Juan era judío también. Eh, entonces, Marcos era Juan Marcos, que también era judío, Juan Marcos, que aparece en el Evangelio, eh, que aparece en Hechos de los Apóstoles acompañando a San Pablo. Cuando nosotros empezamos a hablar de la Biblia, empezamos a conocerlo, empezamos a tener un sabor por la palabra de Dios, ¿sí? Unas ganas de conocerla más, unas ganas de aprender. Lo que vamos a hacer en esta formación bíblica es tratar de leer algunos textos, aprenderlos y compartirlos, ¿sí? Estoy muy contento de que lo podamos hacer. Yo les voy a dar una serie de preguntas que son preguntas bíblicas para que ustedes las vayan respondiendo en su casa, en familia, ¿sí? Algunas pueden ser fáciles, otras difíciles. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que eh, cuando se escribió la Biblia, ¿no? Primero se inició todo desde los hechos. Primero sucedieron las cosas, los acontecimientos. Después se contaron como una historia, como un cuento, y después se pasaron por escrito. Esto llevó todo un tiempo. A veces la gente piensa que directamente se escribió, no es así. Y la inspiración de Dios se daba sobre los hombres en la vida, así como nos pasa a nosotros. Vamos viendo a Dios en la vida, en las acciones, en lo que nos va sucediendo. Y después escribimos, no es que vamos escribiendo constantemente. Y eso fue la inspiración de Dios. Espero que toda esta formación que tengamos les sirva, les guste y los llene de alegría y gozo. ¿Sí? Ahora voy a pasar algunas preguntas para ustedes, para que ustedes las respondan. Dios los bendiga.